A nuestro equipo le tocó el proyecto de productos cárnicos y está conformado por Arely Betzabel, Jennifer Yamilet, Enoc Natanael, Cruz Antonio Ramírez y Aranza Vivero Salinas. Bueno, como introducción, la carne la define la Directiva 64433-CEE como todas las partes adecuadas para el consumo humano doméstico de la especie bovina, incluido el búfalo, porcino, ovina y caprina, así como de solpeados domésticos. El estudio del contenido nutricional de la carne por su alta fuente de proteína y su alto grado de consumo en el país o el mundo entero ha motivado a estudiar los diferentes métodos de conservación del alimento. Asimismo, la forma como se desintegra y se degrada por microorganismos patógenos, perdiendo así su valor proteico o nutricional y pasando a ser materia totalmente degradada. En esta definición van incluidos los despojos, que son las partes comestibles de los animales de abasto, que no comprendidas en el término de canal, lo cual obliga a definir un nuevo término, el de canal, que es el cuerpo entero de los animales de abasto, una vez sacrificados, sangrados y eviscerados, y a los que les han cortado las extremidades a nivel de carpo y tarso, desprovistos de cabeza, cola y mamas, así como de piel, excepto en el porcino. La mayor parte de la canal está formada por parte muscular de los animales sacrificados. Condiciones para tener una buena carne. La calidad de la carne se define según en su función de calidad composicional y de factores tales como su aspecto, olor, firmeza, jugosidad, textura y sabor. La calidad nutritiva de la carne es objetiva, mientras que la calidad como producto comestible, tal y como es percibida por el consumidor, es altamente subjetiva, debido al uso del término calidad como argumento de venta. El concepto se ha ido convirtiendo en ambiguo y confuso. A nivel técnico, sin embargo, la calidad es un concepto muy concreto y preciso. El mercado busca productos sanos, contables y naturales. El sector cárnico necesita desarrollar nuevos productos de tamaño, precio, terneza, tiempo de conservación y preparación innovador, a fin de satisfacer las nuevas demandas del consumidor, que quiere beneficios para su salud y es menos tolerante respecto a los productos que presentan inseguridad por cualquier tipo de razón. La carne, ya sea de vacuno, cerdo, cordero o ave, constituye una de las principales fuentes de proteína de las que dispone el ser humano. Aportan proteínas y otros nutrientes como minerales, ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo necesita para su desarrollo. Es por ello que deben estar en buenas condiciones físicas. La calidad de la carne trata sobre el estado de su composición y de factores como su aspecto, olor, firmeza, sabor, textura. Para poder, para poder detectar o escoger una carne con alta calidad, se pueden realizar varias pruebas, ya sean visuales, de olor, textura e incluso químicas, ya que son de gran ayuda para cualquier tipo de establecimiento o proceso de manera industrial. Por el contrario, al no saber elegir o manejar correctamente la carne, se corre el riesgo de que la carne esté en mal estado, es decir, contaminada, presente una textura viscosa, y si este es el caso, es probable que las bacterias se hayan multiplicado. Otra característica de la carne echada a perder es que está pegajosa y tiene color negro o verde. Esto significa que hay hongos
que pueden dañar al consumidor, ya que les podrían aportar una gran cantidad de bacterias y con ello varios tipos de enfermedades. La carne se puede definir como aquella parte muscular de la res que, incluyendo grasa y a veces algo de huesos, es utilizada por el hombre como alimento. A veces puede surgir una confusión entre los términos resultante de las transformaciones sufridas por el músculo después del sacrificio del animal. La calidad de la carne está determinada por una serie de factores, siendo quizás los más importantes de todos: el color, la terneza y el sabor. En dicho orden, en lo que después del color influye es la aceptabilidad del consumidor. Por lo tanto, puede decirse que los intentos de definir la calidad de la carne implican tanto en su atractivo físico como en su palatabilidad. Los atributos que contribuyen de forma más importante a esta última son la terneza, la jugosidad, el sabor y el aroma. Bueno, la carne se compone de agua, proteínas, aminoácidos, minerales, grasa y ácidos grasos, vitaminas y otros componentes bioactivos. La carne es la parte muscular del cuerpo de los animales y del ser humano. El término tiene varios usos y significados según el contexto. La utilización más frecuente refiere a la carne comestible de animales terrestres como la vaca, el cerdo, el cordero, etc. Se trata de uno de los alimentos más importantes porque aportan proteínas, grasa y minerales. Además de todo lo expuesto, tendríamos que señalar que, por regla general, la carne se suele dividir en dos grandes grupos: carnes rojas, que está compuesta por el cerdo, la res y el cordero, y las carnes blancas por el pollo y el pescado. Condiciones para la muestra de carne. Preparación del material para la toma de muestras. Previo a la toma de muestras, la persona responsable del muestreo debe verificar que se cuente con todos los elementos necesarios. El invernadero de materiales puede incluir los siguientes elementos: cuchillos, ganchos, tijeras, pinzas o cualquier otro elemento estéril adecuado a la realización del muestreo. Inciso B. Bolsa estéril, guantes de látex estériles. Inciso D. Solución desinfectante. Preparación de la persona responsable del muestreo. La presencia de organismos extraños provenientes del ambiente, manos, ropas, recipientes para muestras, diapositivas para muestreo, etc., pueden llevar resultados analíticos erróneos. El uso de técnicas aseptivas de muestra y de equipamiento esterilizado es muy importante. Técnica de muestreo. El muestreo debe realizarse sobre el lote definido en la documentación de importación, Certificado Sanitario Internacional. Los muestreos se deben realizar con la retención del lote muestreado. La retención se mantiene hasta que el IVO del EH tome conocimiento del resultado del análisis y emisión de certificado de liberación de mercadería por la DIA. Las muestras se deben extraer en forma aseptiva. ¿Cómo limpio mi equipo de protección personal EPP? El EPP debe ser limpiado apropiadamente según lo recomendado por los fabricantes después de cada uno de sus usos. Limpie su EPP de manera apropiada para que pueda protegerlo la siguiente vez que la use. Para la limpieza de protección personal se utiliza la norma oficial mexicana número 017 STPS 2008. Equipo de protección personal seleccionado, uso y manejo en los centros de trabajo.
Preparación del material para la toma de muestras. Carro o bandeja con suficiente que permita la desinfección para apoyar los implementos del muestreo. Formulario de muestreo, etiquetas adhesivas para la identificación de la muestra, marcador indeleble, recipiente contenedor isotérmico para el envío de muestras al laboratorio. Limpieza EPP. Recordaremos el significado de las siglas EPP, Equipo de Protección Personal o EPP. Son equipos, piezas o dispositivos que evitan que una persona tenga contacto directo con los peligros ambientales o riesgosos, los cuales pueden generar lesiones y enfermedades. Existen diversos tipos de EPP para diferentes tipos de riesgos. No obstante, en general sirve para proteger la cabeza, oídos, cara, ojos, respiratoria, miembros superiores o miembros inferiores. Las normas oficiales donde establece criterios para el uso de la EPP son 017, 113, 023 y 026, reguladas por la Secretaría del Trabajo y Supervisión Social. Para el empleo del EPP, te recomendamos lo siguiente. Número 1. El EPP debe ser personal. Número 2. Las toallas deben ser apropiadas con el tamaño del usuario. Número 3. Siempre usar el EPP en caso de riesgo. Número 4. Los elementos deben mantenerse en buenas condiciones. ¿Cómo ponerse el equipo de protección personal EPP? Número 1. Identifique peligros y gestione riesgos. Número 2. Busque EPP necesario. Número 3. Vea dónde se pondrá y quitará el EPP. Número 4. Identifique peligros y gestione riesgos. Número 5. Vea dónde se pondrá y quitará el EPP. ¿Por qué son importantes los elementos de protección personal? Muchos trabajos pueden presentar riesgos y peligros para quienes los realizan. Por este motivo, el uso de elementos de protección personal, EPP, es fundamental para resguardar su seguridad y protegerlos frente a algún accidente. Los elementos de protección personal, EPP, corresponde a cualquier equipo, aparato o dispositivo específicamente diseñado y fabricado para resguardar el cuerpo de cualquier provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Bueno, a mí me tocó la determinación de la calidad de la carne en cuanto a la acidez pH. El pH es una medida de la concentración de protones o iones hidrógeno, que es decir, de la acidez del medio. En numerosos alimentos, el pH constituye un factor importante para la estabilidad, ya que determina el crecimiento de grupos de microorganismos específicos. En el caso de la carne, el pH del músculo vivo está próximo a la neutralidad cuando se produce la muerte del animal. El aporte de oxígeno a los tejidos cesa y predominan los procesos anaeróbicos, glucólisis anaeróbica, que generan la formación del ácido láctico a partir de glucógeno muscular. La formación de ácido láctico provoca el descenso del pH en el músculo, de modo que dicho valor es índice del desarrollo de las modificaciones bioquímicas post-mortem. Cuando se ha completado el proceso de maduración de esta carne, la misma debe tener un pH comprendido entre 5.4 y 5.6 como pH idóneo de la carne, que permite una buena vida comercial al inhibir el crecimiento de microorganismos y le proporciona las características físico-químicas adecuadas. Bueno, sin embargo, antes de terminada la situación, el pH de la carne se ve alterado debido a que los procesos de glucólisis anaerobia no se desarrollan adecuadamente. En este caso, podemos encontrar dos situaciones. La primera es que si el pH disminuye rápidamente tras la muerte del animal debido a una glucólisis acelerada, este pH
final queda por debajo de 5.4 y da lugar a carnes PCF, pálida, blanda y exudativa. Este tipo de carnes tiene una menor capacidad de retención de agua y exuda agua al exterior, que lo que favorece la proliferación microbiana. Este tipo de carne se da principalmente en el ganado porcino. El segundo es que si por el contrario el animal llega cansado al sacrificio tras realizar un ejercicio intenso en el que se ha agotado el glucógeno muscular, la glucólisis anaerobia finaliza antes de alcanzar el pH final debido a que no hay sustrato, quedando así el pH muscular por encima de 5.6. En este caso se producen carnes de FD, oscura, firme y dura, que se caracterizan por tener una alta capacidad de retención de agua y un pH elevado que favorece la proliferación microbiana, que este tipo de carnes es típica de la carne lidia y de caza. Bueno, como el pH es un parámetro fundamental porque con él vamos y conseguimos los tres importantes objetivos. El primero es impedir el crecimiento microbiológico gracias al medio ácido. El segundo es influir positivamente en sus características organolépticas, la textura, el sabor y el color. La tercera es influir en sus propiedades tecnológicas como su capacidad de la retención de agua, así como el color, la jugosidad, la textura, el aroma e incluso la seguridad alimentaria, así evitando la proliferación microbiana que están directa o indirectamente relacionados con el pH muscular obtenido tras la maduración del canal, en lo que muchos autores denominan la carne RFM, que es roja, firme y no exaudita. Carne que es un pH entre 5.5 y 5.8 a las 24 horas post-mortem. ¿Cómo se determina el pH en la carne? Bueno, la medida del pH realiza por muestras homogeneizadas al 10% en agua destilada utilizando un pH metro que pesan entre 5 gramos de muestra, que es la carne previamente picada, y se homogeneiza con 45 mililitros de agua destilada, así utilizando la varilla de vidrio. La acidez de una sustancia es el grado en el que es ácida. El concepto complementario es la basicidad, la escala más común para cuantificar la acidez o la basicidad del pH, que solo esta aplica para disolución acuosa. Sin embargo, fuera de disoluciones acuosas, también es posible determinar y cuantificar la acidez en diferentes tipos de sustancias. La acidez de una sustancia se puede determinar por métodos volumétricos, que esta medición se realiza mediante una titulación, la cual implica siempre tres agentes o medios, que es el titulante, el titulado o analito y el indicador. Cuando un ácido y una base reaccionan, se produce una reacción que se puede observar con un indicador. Un ejemplo de indicador y el más común es la fenolftaleína, que cambia de color rosa cuando ésta se encuentra presente en una reacción ácido-base. Ok, yo les hablaré sobre qué opinión o consejos daríamos para el establecimiento de carne. Como consejo o opinión daríamos que la carne y los productos comestibles no deben estar expuestos. Como segundo opinión es que las temperaturas estén en conservación. También no guardar los alimentos por mucho tiempo, no descongelar los alimentos a tiempo ambiente. Y mantener en cámaras o heladeras a temperatura de 5 grados para evitar el crecimiento de bacterias y contaminación cruzada. Y esto hará que tenga almacenamiento. Y como técnicas es lavarse las manos antes de iniciar, desinfectar las superficies y utensilios, proteger los alimentos y mantener y conservar los alimentos separados, usar equipos y utensilios limpios y separados, conservar los alimentos en recipientes diferentes. Bueno, pues como conclusión de todo este trabajo, la carne, por ser un alimento de alto valor proteico y de mayor consumo en el país, es necesario saber que la manera de esta carne en buen estado, así como la forma como se puede contaminar y deteriorarse,
De igual forma, también es frecuente avisarse con los microorganismos causantes de su deterioro para una buena conservación de esta carne, y es necesario trabajar higiénicamente desde el momento de la matanza, rigidez o las normas higiénicas de tratamiento de esta carne. Una buena sangría nos garantiza un menor desarrollo de microorganismos, al igual que una buena desinfectación de grupos de trabajo, también evitando así el contacto con suciedades. Los factores que influyen más en el crecimiento bacteriano son la temperatura, la humedad y el pH, y los microorganismos patógenos de las carnes, que logran desarrollarse y deteriorar el producto solo teniendo los factores ya mencionados en las condiciones óptimas para su desarrollo. Esta carne posee microorganismos los cuales a temperaturas bajas, menos 0 grados centígrados, que no pueden desarrollarse, y también sobre la falta de humedad, impidiendo así su desarrollo.